Y cuando los recuerdos obviamente son gratos, son agradables, estos de alguna manera como que traen un poco, sí, de frescura al corazón, sí, pueden arrancarte a veces una sonrisa al recordar alguna gracia que de pronto tu pequeño hizo cuando estabas, sí, criándolo de pronto en sus primeros años de vida. Hay quienes pueden, de alguna forma, vuelvo y repito, recordar también momentos desagradables, de pronto un accidente que solamente de pensarlo hasta te hace lagrimear al pensar tanto dolor que llegaste a experimentar. Ahora, los recuerdos pueden ser buenos y pueden ser malos, pero los recuerdos muchas veces sí tienen una afectación de anclar a la persona al pasado y a veces dejarlo allí. Mi amado hermano me hace recordar esta situación hablando de que, sí, del recuerdo, que una viuda vivió casi permanentemente al pie de un cementerio porque no pudo superar, sí, la crisis que sufrió cuando le fue arrancado de su hogar, de su matrimonio, su esposo. Prácticamente su vida quedó anclada en el ayer. El recuerdo de haber compartido unos años de vida con su amor eterno, con su primer y último amor, porque nunca más se volvió a casar, sí quedó anclada, sí, a las puertas de un cementerio. Y básicamente, sí, en casa casi que nunca perdió su identificación de manifestarse con su ropa, con su modo de vestir, la viudez. Es decir, siempre permanecía con ropa oscura. Mi amado hermano, los recuerdos pueden ser favorables, pero también pueden ser muy desconcertantes cuando estos no son, sí, tratados con su debido, sí, tratamiento, valga la redundancia. Dios, mi amado hermano, justamente sabiendo o reconociendo que el hombre puede ser perjudicado a la hora de traer a su mente cosas del pasado, Dios, queriendo cortar por lo sano, quiere de alguna manera confrontar a su pueblo, confrontar a sus hijos y hacerles ver la realidad del nuevo presente que Dios ha podido, implantar en el corazón y en la mente de sus hijos. Ahora, para poder tener un poquito más amplio lo que el Señor querrá en esta noche, obviamente, darnos a conocer, si volvemos a leer, por favor, el versículo número 18, que es el texto que hemos tomado como base de lectura en esta noche, nos dirá: no os acordéis, sí, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si usted lee el texto hasta ahí, sin considerar, como yo siempre digo, el contexto, usted podría decir: Dios me quiere parametrizar como un robot, como una máquina, que ni siquiera puedo llegar a tener algún pensamiento del ayer que puede arrancarme una sonrisa. Y la idea no es esa. Por el contexto, dice la Escritura más adelante que el Señor ha hecho todas las cosas nuevas para concentrarnos, claro está, en ellas. Ahora, ¿qué tipo de cosas son las que yo debo recordar, por así decirlo? ¿Y qué cosas debo yo de olvidar y dejarlas justamente donde están? En el pasado. Hay gente, amado hermano, penosamente, y gente creyente, que puede quedarse en un mal del pasado y obviamente permanecer en el hoy, en el presente, con ese pasado de amargura y no poder salir de él. Hay gente que puede vivir, de hecho, en el pasado por medio de pronto de un resentimiento, de una situación, una pelea que pudo haber tenido, una confrontación familiar que se puede haber dado hace 15 años, 10 años, 30 años, y siempre tenerlo al presente del malestar que puede existir entre sí los propios familiares. Ahora, queriendo ser un poquito más bíblico, quisiera que me acompañase, venga conmigo por favor. Quisiera ver un texto, sí, allá en el libro de los Números. No hay nada mejor que vivir una experiencia de qué manera puede afectar negativamente los recuerdos. Ver capítulo número 11. Vayamos al Antiguo Testamento.
sí, al Pentateuco, propiamente al libro de los Números, al cuarto libro de la Biblia, y vayamos por favor al capítulo número 11. ¿Lo tiene? Allí en ese preciosísimo pasaje bíblico, el pueblo, si queriendo hacer un pequeño recuento, el pueblo sí ha sido librado, obviamente, de la esclavitud. Usted creo que ya lo reconoce, sí, conforme al prefacio que tiene. Ahora, el pueblo había ya salido, diríamos, de la manipulación egipcia. Dios ya los había hecho cruzar, de hecho, el Mar Rojo, y ya los egipcios ya no eran un problema para ellos. Pero eso no implicaba que en el trayecto Dios no pusiera delante de ellos nuevos desafíos, nuevas circunstancias que eran necesarias pasar para poder también tratar con el corazón de su pueblo, porque el corazón venía siendo esclavo por más de 400 años. Y esto obviamente le puede bloquear la mente a cualquiera. Sí, si alguien nació, mi amado hermano, y de hecho hay testimonio de esto, si alguien nació viviendo calamitosamente y usted de la noche a la mañana lo pone en un dormitorio con cama, con televisor, aire acondicionado y todas las comodidades, mi amado hermano, si esa persona vivió y durmió siempre en un tapete, diríamos a ras de piso, menospreciará la cama y buscará el tapete. Hasta que su cuerpo, con el pasar del tiempo, comience a ¿qué? A habituarse a su nuevo estándar de vida. Algo muy semejante, podría decirle, le pasó al pueblo. El pueblo se acostumbró a ser esclavo. Y Dios, queriendo de alguna forma cambiar su manera de pensar y dejar que todo el pasado, todos los recuerdos queden en el ayer, Dios comenzará a tratar por medio, sí, de circunstancias como esta. ¿Cuáles? El capítulo 11, ahora sí voy a dar lectura, dice la Escritura en el versículo número 1. Aconteció que el pueblo se quejó, ¿sí? A oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió, dice la Escritura, su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió, de hecho, por esa murmuración, consumió uno de los extremos del campamento. Verso número 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Verso número 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente, y ponga atención en esto, y la gente, luego de ese acontecimiento, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Dice más adelante, si tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Teniendo obviamente de antemano que ya Dios les había provisto un alimento en el desierto. Usted creo que lo reconoce que es el maná, el pan del cielo, pero al parecer comerlo siempre no fue para ellos tan gustoso, querían variedad en la mesa. Versículo 5 nos dice, y aquí es donde quiero concentrarme, nos acordamos, esto lo dice el pueblo, nos acordamos ¿de qué? Del pescado que comíamos en Egipto. ¿De qué más se acordaron? Se acordaron de los pepinos, se acordaron de los melones, se acordaron de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Me imagino que se acordaron de eso y de toda la variedad que con esos ingredientes y muchos más bien pudieron haber degustado. Pero recuerde, se acordaron de todo lo que habían degustado, pero ¿en dónde? En Egipto. Mi amado, ese recuerdo obviamente fue en el pasado. Claro, el pasado de ellos no estaba tan lejano. Dios los había liberado y posiblemente hubiese pasado luego de esa liberación hasta este punto del desierto, hubiese pasado posiblemente un par de años. Pero el pueblo, mi amado hermano, comenzó a recordar. Vieron su realidad y dijeron, maná, bueno, maná en el desayuno, maná en el almuerzo.
y maná en la merienda. No, bueno, cualquiera diría, bueno, lo aguanto un día. ¿Cuántos días podría usted aguantar ese régimen alimenticio? ¿Ah? ¿Cuántos días usted podría decir, hermano, yo como cafecito con pan en la mañana, cafecito con pan en el almuerzo y cafecito con pan en la tarde? Yo le aseguro que en casa todos le van a protestar. Pero Dios obviamente había impuesto una alimentación. Ahora, esa alimentación estaba vasta, o diríamos, estaba llena de todos los nutrientes que el pueblo necesitaba para poder permanecer, ¿en dónde? En el desierto. Sí, a diferencia obviamente de lo que ellos anhelaban, Dios les había dado la dieta así propicia para poder subsistir a toda esa nación en el desierto. Pero, concentrándome en el tema, la Biblia nos dice allá en Isaías, recuerde, capítulo 43, no os acordéis de las cosas pasadas o antiguas, o posiblemente, digo yo, de aquellas cosas que me pueden hacer daño. Pero la pregunta es, acordarse de haber comido bien hace mucho tiempo, ¿es algo positivo o negativo? ¿Qué dirá usted? Muchos dirán, hermano, eso depende. ¿Depende de qué? ¿De qué? De la actitud con la que yo quiero recordar las cosas. Yo me puedo acordar de pronto de una parrillada, que por cierto tengo tiempo, mentira, no hace mucho comí. Pero sí me acordaba hace un par de semanas, uy, tiempo que no comemos una parrillada. Y de pronto, plin, llegó una invitación y dijo, Señor, gracias, porque tú conoces hasta los deseos del corazón. Mi querido hermano, sí, pero todo dependerá con qué actitud usted recuerda las cosas. Si usted está pasando por un mal momento y solamente su mente trae el pasado al presente, pero a fin de conducirlo a la queja, a fin de conducirlo como pasó con el pueblo a la murmuración, el pasado se puede hacer un problema en tu vida. El pasado se puede hacer una piedra, un obstáculo que no te permite seguir creciendo en la gracia del Señor. Dice la Biblia, mi amado hermano, que ellos se acordaron de qué cosa. Pero aquí hay algo muy curioso, porque ahí no se acordaron. Dice la Biblia en el verso 5 que se acordaron del pescado, se acordaron de qué más, de los pepinos, se acordaron de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero lo que no se acordaron, o lo que yo más bien quisiera pensar, de lo que ellos se obviaron voluntariamente, es que cuando los comían, estaban con grilletes. Cosa curiosa. Que cuando se metían al río de los egipcios, y se metieron allá en el río Nilo, obviamente lo hacían, pero estaban encadenados. Sacaban los peces, disfrutaban de pronto de ciertos vegetales, pero todo era, mi amado hermano, bajo el yugo de la esclavitud. Pero claro, cuando existe un deseo, obviamente mal orientado, uno obvia lo más importante y se concentra en lo visceral. Se concentra solamente en la saciedad del momento. Uno bien puede decir, sí, hermano, yo antes comía en restaurantes finos. Sí, es verdad. Pero cuando te llegaba el estado de cuenta, ¿cuánto plata le debías al banco? Solo te acuerdas de lo que te conviene acordarte, pero no si te olvidas de pronto de los otros márgenes que fueron un agravante para ti. Posiblemente dirás, sí, yo antes me iba de viaje, ahora ya no salgo a ningún lado. Sí, es verdad que te ibas de viaje, pero mi amado hermano, debes de entender qué tipo de situaciones ahora puedes llegar a experimentar sin necesidad de viajar. Mucha gente, a veces mi esposa me dice, uy, yo me quisiera ir a la sierra, yo me quiero ir a la sierra. Le digo, vámonos a la playa que es más cerca. No, ahora ya quiero ir a la sierra. Ahora, yo no digo que la sierra o viajar es malo. Yo soy, de hecho, de la sierra. Mucha gente me pone en tela de duda, usted no es paisano. Sí, yo soy serrano. Y bien serrano le cuento. Mi madre es, de Guaranda y mi papá es de Riobamba. Y yo nací en Riobamba.
El problema mío, porque no se me nota mucho, es porque apenas me dieron a luz, vinieron para acá. 3 meses de nacido, hicieron casa en la ciudad de Guayaquil. Por eso no se me pegó no se me pegó. Con el respeto que se merecen todos los paisanitos. Yo tengo a mis padres y a mi madre, vuelvo y repito, sí, oriundos de la sierra. Mi amado hermano, pero lo que quiero resaltar es que si bien es cierto, uno en la actualidad puede estar privado de muchas cosas, no necesariamente significa que Dios no nos ha dado nuevas también experiencias que bien podrían reemplazar esos pequeños, entre comillas digo, o entre paréntesis, deleites que un día experimentamos. Si bien es cierto, pude haber comido algo mejor antes, o pude haber visitado algo más hermoso antes, mi amado hermano, en la actualidad, todo lo que Dios me hace experimentar supera en demasía las experiencias del pasado. Porque ahora ya no las disfruto en la carne, ahora las disfruto bajo la óptica de Cristo Jesús. Mi amado hermano, esto obviamente para el pueblo no fue placentero. El pueblo simplemente recordó, y dice la Biblia, el pescado, recordó los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo, pero no recordó bajo qué circunstancias las había comido. Esto obviamente enojó a Dios. Dios por su parte les da su deseo, pero luego experimentarán también el castigo divino a consecuencia de su desenfreno por haber tentado a Dios en el desierto. Una vez más, si queremos también ver este pasaje bíblico de Isaías 43, que se nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Quisiera, por favor, que me acompañara al Nuevo Testamento, porque en otro tipo de palabras, pero orientadas al mismo fin, nos lo dice también la carta de Filipenses. Venga conmigo, por favor. Carta de Filipenses.
limitado bajo sus propias condiciones. Pero Dios es ilimitado para poder darnos la provisión para poder sí tratar todas las cosas. La Biblia menciona, y lo voy a citar pero más adelante en otra porción bíblica, que Dios ha de poner a sus escogidos para poder juzgar al mundo entero. Sí, y eso lo veremos más adelante. Mas sin embargo, quisiera rescatar algo esencial que está en el libro de los Proverbios. Venga por favor, mi querido hermano. Recuerde que Salomón está con la problemática en medio, sí, de su palacio. Dice en Proverbios, venga conmigo el capítulo número 4, después del libro de los Salmos, libro de los Proverbios, capítulo número 4. Ese capítulo sí tiene como prefacio beneficios de qué? De la sabiduría. Sí, voy a rescatar ciertos versículos de él. Dice la Escritura, mi querido hermano, sí, hablando de la sabiduría, dice el Señor en el verso 6, no la dejes. ¿Lo tienen? Y ella te guardará. Ámala. ¿Y qué dice el Señor acerca de esa sabiduría? Y te conservará. Verso 7, ¿lo podrías leer tú también? Ahora, qué interesante, mi amado hermano, es ver por medio de esta porción bíblica que el Señor nos insta a buscar ¿qué cosa? La sabiduría y retenerla. Ahora, la pregunta es, ¿qué sabiduría es la que yo debo de tener para poder, sí, en este caso, aportar favorablemente ante cualquier problemática? Es evidente que no es mi sabiduría, sino la sabiduría que viene ¿de quién? De lo alto, de Dios. Usted me reconoce, creo, allá en Santiago capítulo número 3, verso 15 en adelante, que existen varias formas de sabiduría. Hay la sabiduría terrenal, hay la sabiduría animal, hay la sabiduría diabólica, pero luego de estas tres existe una sublime sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto. Dentro de la sabiduría terrenal, como ya le hemos enseñado, está aquel tipo de conocimiento que usted lo adquiere de pronto a través de la experiencia y del estudio. Esa es la sabiduría terrenal. Mucha gente se prepara para ser sabio. Se prepara para obtener conocimiento y en función de su conocimiento y de su experiencia, da el consejo. Está la sabiduría animal, que es la sabiduría donde se podría decir, aplica el instinto. Usted, de pronto, por su sabiduría de instinto, sube a un colectivo, ve dos caras sospechosas y se vuelve a bajar. Sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Pero también hay una sabiduría diabólica donde el diablo está influyendo en la mente de alguien. ¿Para qué? Para contaminar de pronto la mente de los demás. No permitiéndoles que ellos, sí, hablando de las otras personas, busquen de Dios, sino usted está ahí como una piedra, sí, corrompiendo, dañando mentes, incitándolos al vicio, sí, siendo usados por el mismo diablo. Mi amado hermano, pero la sabiduría que viene de lo alto, dice la Biblia, que es una sabiduría pura, que no está contaminada, que es limpia. Es decir, que la palabra de Dios, de la cual obviamente es la fuente de toda sabiduría, debe de abundar abundantemente, valga la redundancia, en cada uno de ¿qué? De nosotros. Esa sabiduría, si Salomón la pidió, esa sabiduría, ese discernimiento, Salomón lo buscó y Dios se lo dio. La Biblia es clarísima cuando nos dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará. Si con dos, diríamos así agregados, con dos atenuantes, la dará abundantemente y sin reproche. Pero el problema es que la gente no pide esto. La gente pide dinero. La gente pide salud, pide bienestar, pide, sí, en este caso estabilidad, pero muy pocos pueden llegar a pedir o pueden llegar a valorar la sabiduría que viene de Dios. Dicho esto, mi querido hermano, entonces
Si nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo número 3, verso número 23, leíamos, el rey entonces dijo, esa mujer me dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra me dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Verso número 24. Y